Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más aquí a Doble Nudo. Este humilde servidor, Daniel Sucher Sommer, y también dando la bienvenida una vez más, obviamente, al mes de septiembre, mes de presupuesto. Así que bueno, eso va a ser el tema de este a Doble Nudo, que sin el otro nudo llamado... El otro nudo, Otto Guevara para servirles. Y hoy tenemos un tema muy importante, es un poquito técnico, pero vamos a hablarlo en términos mucho más llanos para que comprendamos la importancia que tiene el hecho de que el gobierno presente en la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre el presupuesto de gastos para el año 2023. Bueno, hay que recordar que estamos en vivo, son las 5, 2 minutos nos separan de las 5 de la tarde, aquí en la Cámara Central. Estamos en vivo Facebook Live, tanto de Otto Guevara como de Daniel Sucher, y por supuesto en la plataforma de A Doble Nudo también, Otto. También transmitimos canal 49.1, eso es televisión abierta, y también en Liberty Digital, canal 549. Fines de semana se repiten en esas dos televisoras, pero también en muchas cableras regionales. Y luego también tenemos el podcast. Por supuesto, podcast, que si no puede tener la oportunidad de escucharnos en vivo en estos momentos, sabe que lo puede hacer y lo puede reproducir cuando usted quiera. En Apple Music también lo tiene. En Spotify. Y en Spotify también lo tiene. Antes de entrar con el tema del presupuesto, yo sé que vamos a entrar al presupuesto, es lo que quiero, es más, es uno de mis charcos, pero ya va. ¿Qué opinan lo del plebiscito de Chile que pasó? Quiero hablar porque tuvimos el vaivén de cosas en este domingo, que fue un domingo que para mí le abre los ojos a un pueblo que se quedó dormido en el 2020. Sí, yo sí estuve siguiendo muy de cerca el proceso, porque hay dos amigos míos que fueron a trabajar con el grupo del rechazo. Okay. Para quienes nos están viendo en estos momentos, el domingo fue una decisión muy importante en Chile. O sea, ya ellos habían tenido un plebiscito, habían convocado a una especie de plebiscito para ver si reformaban la Constitución. Y en una forma mayoritaria, el pueblo chileno dijo, queremos reformar la Constitución. Se integró una asamblea constituyente donde el rol de los partidos políticos fue marginal, hubo mucha representación de diferentes grupos y ese grupo estuvo trabajando durante varios meses en la redacción de una constitución, pero entre más tiempo pasaba, más cosas le metían. Más Frankenstein le metían. Era un Frankenstein, así, ese es un buen concepto. Y te voy a decir una cosa, Otto, porque mira, esto para mí fue como una especie de déjà vu, claro, un déjà vu en este caso positivo, porque el que yo viví, porque yo estuve ahí, y te lo digo porque si bien cuando fue el proceso de del referéndum para una nueva constitución en Venezuela, ganó el sí, se fue a la Asamblea Constituyente, se instala todo esto, se genera toda una redacción y casualmente en ese momento yo también estuve liderando en algún momento los no, porque me la tuve que leer, 350 artículos tenía la Constitución, es la que está hoy en Venezuela. Ajá. Pero te das cuenta que fue el desastre que hemos tenido obviamente hoy en día como ejemplo Venezuela. De hecho, quiero felicitar, me vas a disculpar, quiero felicitar a el canal de Teletica en el programa de 7 días. Hicieron un programa especial este lunes pasado para cubrir el tema de los venezolanos, los migrantes venezolanos que están pasando. Casi 7 millones. Y es exactamente a causa de ¿qué? De darle un poder a quien no lo debería haber tenido, pero lamentablemente la educación fue la que jugó un papel fundamental, o mejor dicho, la falta de educación en aquel momento jugó un papel fundamental en la cual hoy, 20 años después, esto que está pasando en Chile definitivamente es algo totalmente, diametralmente opuesto a lo que yo viví, y me parece que es algo que era lo que debería haber pasado, que se despertó Chile, que diga, hey, cuidado, nos íbamos a embarcar horriblemente. Y eso es una excelente noticia para América Latina, para Chile, también para el resto de países de América Latina, en el sentido de que los pueblos pueden recapacitar y pueden decir, la pucha, le dimos este cheque en blanco a este grupo, que redactaron una nueva constitución, pero se les fue la mano a la hora de conformar ese nuevo marco normativo, metieron un montón de cosas que tocan valores fundamentales de la convivencia social, se metieron con la propiedad privada, se metieron con todo el sistema de salud, con el sistema de educación, se metieron con todos esos temas progre, multinacionalismos, el tema de género, el tema ambiental, pero desbordado, etcétera. Entonces,
Inclusive el tema de eliminar todo lo que son las clínicas privadas y fusionarlo todo bajo el Estado. O sea, era una estatización muy fuerte de la economía chilena con una erosión de la propiedad privada. Era una cosa espantosa. O sea, iban a terminar de ahuyentar los capitales y Chile iba a seguir la senda de Venezuela, de Bolivia, Nicaragua, de Argentina, de Nicaragua, etc. Bueno, el pueblo finalmente, decimos, despertó porque el 62% de la gente salió a votar, millones de chilenos. 62% dijeron, rechazamos ese proyecto de constitución, 38% lo aceptó. El presidente Boric, un discurso bastante conciliador, sale a decir, aceptamos básicamente, es que no le queda de otra. aceptamos el mandato, aceptamos la sentencia del pueblo. Este proyecto olvídate. hay que descartarlo, y no solo eso, ya inclusive cambió el 70% de los miembros de su gabinete. Ahora viene la otra parte, ¿qué va a pasar? Hoy estaba conversando con algunas personas con chilenas y personas vinculadas a Chile. Me dice, bueno, siempre se va a seguir con la intención de modificar la Constitución, pero es algo más simbólico. De hecho, la Constitución de 1980, que es la del gobierno militar, ha sido modificada 60 veces. Sí, es que la gente cree que estaba escrita en piedra en 60 veces había sido modificada. Y te voy a contar algo, Otto. Algo muy importante. Aquí en cámara se los voy a decir a todos ustedes. ¿Y qué pasó el lunes en los mercados bursátiles? ¿Qué pasó con el peso chileno el lunes y martes? ¿Qué pasó con lo que se llaman eurobonos o bonos de deuda externa que se cotizan a nivel internacional? Todos ellos, ¿qué pasó? Se apreciaron, se movieron hacia una tendencia mucho más positiva, reaccionaron de forma mucho más benevolente. Entonces los mercados, que estaban obviamente esperando a que se diera el resultado del plebiscito, cuando se da valga la redundancia, esta conclusión de dice, hey, no vamos a ir para ningún lado, si bien hay un ejecutivo que tiene una ideología, no se le va a dar ningún cheque en blanco con la Constitución. Los mercados, los inversionistas dicen, ok, estamos más tranquilos, hay menos ansiedad, sí. Y eso también hace, señoras y señores, estamos aquí en A Doble Nudo, si bien vamos a hablar del presupuesto nacional de Costa Rica, no podemos negar ni tapar el sol con un dedo lo que está sucediendo a nivel internacional, y por eso le hemos dedicado unos minutos a hablar sobre este fenómeno que se ha repetido en otros países, en las cuales llega algún ejecutivo con una ideología, tú sabes, de prometer el cambio, y que el cambio no se puede dar hasta que no le dé Constitución. Entonces, bueno, ¿sabes otra cosa que tenía la Constitución? Que podías tener doble postulación también. Reelección consecutiva. Reelección consecutiva. Que es básicamente lo que utilizó Chávez en su momento, lo que ha utilizado... yo me acuerdo. Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega. ¿Y cuál es el libreto? Cuando ya vas llegando al año 4... necesitamos otros 4 para poder consolidar lo que y tenemos. es el mismo libreto, el mismo perro con otro collar. Así que en buena hora por los chilenos, vamos a estar siguiendo de cerca ese proceso, lo que viene ahora. Pero bueno, es una buena noticia para América Latina, porque además Chile había sido hasta hace poco el role model, el país modelo a seguir en libre comercio. Es el país que más tratados de libre comercio tenía. Es más, tenía una economía totalmente abierta. Mucho es apertura unilateral al comercio, explotación de recursos naturales, le estaba yendo muy bien. Un sistema de pensiones, fueron pioneros en el sistema de pensiones. Y te voy a decir algo, lo que son las pensiones complementarias que se establecieron allá, las cuentas de capitalización individual, los vouchers de educación. O sea, Chile de verdad que venía a la vanguardia de América Latina. Y te voy a decir una cosa, Otto, para que todo el mundo se lo lleve. Hay un plan país que tenía que basarse en que fuese Chile el de mejor educación en toda Latinoamérica. Y han pasado varios gobiernos, tanto el de Bachelet como el de Piñera, que podemos decir que es un ping-pong ideológico por un lado. Sí. ¿Y qué pasó con la educación? Seguía el mismo camino, no había ningún tipo de problema. Obviamente, las aristas que siempre hay. ¿Cómo está Chile hoy en educación? Bueno, pionero en el tema de educación, que es la base fundamental de toda sociedad. El programa de hoy, señoras y señores, tiene que ver con educación. Vamos a hablar sobre el presupuesto nacional. Costa Rica, por mandato, tiene que dar un primer paso. El Ejecutivo Nacional, a través de su ministro de Hacienda, que en este caso, en este momento, se llama el señor Nogui Acosta, presenta el 1 de septiembre un presupuesto que ronda los 12,3 billones de colones. Es una cifra que no cabe en una celda Excel, es un montón de dinero, pero que tiene
algunas aristas importantes y es lo que vamos a ir desglosando hoy. 12,3 billones, con B, billones de colones, Otto, que supera los 11,5 de este año 2022. ¿Cómo lo estás viendo? Hay gente que cree que la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto de todo el gasto público, de todo el Estado. Y es muy importante que tengamos presente que lo que la Asamblea Legislativa aprueba y lo que el Nogui Acosta presentó en la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre es el presupuesto del gobierno central. Estos son Poder Ejecutivo, son los 18 ministerios, está el Poder Legislativo, y ahí está Contraloría, y está la Defensoría de los Habitantes pegada, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial. En el Poder Ejecutivo hay órganos desconcentrados también que dependen del presupuesto nacional. Eso es el presupuesto. No está el presupuesto del ICE, ni de la Caja, ni de las municipalidades, de las autónomas, no hay nada de eso. Eso lo aprueba la Contraloría por su lado. ¿Por qué no están? Porque ellas son autosuficientes, digámoslo en el sentido de que ellas generan sus propios recursos y no están pegados al presupuesto nacional. Entonces, esto es importante, Otto, para que la gente vaya entendiendo que si usted tiene alguna irritación con una institución, no es a través del impuesto que usted va a pagar o a que haya una sobrevivencia en la institución, porque casualmente esa institución genera su propio recurso o su forma de tener ingresos. Sí, la otra consideración en relación con el plan de gasto del año entrante, que es una ley, es una ley especial. Para empezar, es una ley que tiene una vigencia de 1 año nada más. Y en esa ley, recordemos que en el sector público se aplica el principio de legalidad. O sea, los gobernantes únicamente pueden hacer aquello que está previsto en una ley. Entonces, el plan de gastos es una ley especial. Entonces, le dice, hay 2 características fundamentales en la ley de presupuesto. Es una autorización para gastar, o sea, la Asamblea Legislativa le aprueba al Ejecutivo, al Gobierno Central, usted puede gastar, pero le establece un límite. Usted no puede pasarse de tanto. No es una orden de gasto, es una autorización de gasto. Y le dice, ¿en qué? Y ahí están las partidas presupuestarias. Bueno, tanto es para remuneraciones, tanto es para alquileres, tanto para no sé qué cosas. Entonces, esas son las 3 características de la ley de presupuesto que, como digo yo, como les estaba comentando, tiene una vigencia de 1 año. Eso lo hace una ley especial y lleva un trámite también especial en la Asamblea Legislativa que no lo lleva a otras leyes porque tiene los plazos muy marcados. Y no solamente que son plazos muy marcados, sino que también hay un plazo último, que es donde se le echa el agua bendita, como se dice, que es el 30 de noviembre. Sí. Entonces, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, que por supuesto ya todo el mundo hizo los cálculos, son 60 días, ahí hay 60 días de vaivenes. Vaivenes que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que si me gusta, que si no me gusta, que aquí le pusiste más, que aquí le pusiste menos. Hay un par de fechas importantes, creo que es el 1 de octubre y el 15 de octubre, donde también entran a comisiones. Ya entra una subcomisión de presupuesto en la Comisión de Hacendarios, se lo traslada a un grupo pequeño y empiezan a revisarlo. A partir del 1 de octubre, que es la fecha que mencionaste, entra en la Comisión de Asuntos Hacendarios durante 15 días para hacerle modificaciones y el 15 de octubre tienen que hacer una votación en el Pleno. Ahí de esa comisión, en el pleno de esa comisión, tiene que hacer una votación, luego se dan unos días para que salgan los dictámenes y luego pasa al plenario y a partir del 1 de noviembre empieza la discusión en el plenario. Empieza una discusión en el cual también termina, vuelvo a repetir, el 30 de noviembre. En segundo debate, 2 días antes, tienen que aprobarse en primer debate. Hay un montón de cosas, ahí es donde termina el tema del presupuesto, más no termina el programa porque apenas está terminando el primer segmento de A Doble Nudo. Estamos hablando sobre el presupuesto nacional 2023. Vean las cosas interesantes que le vamos a traer después de esta pausa. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Frase del día. Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados.
Milton Friedman. Estamos nuevamente aquí en A Doble Nudo, estamos hablando sobre el presupuesto nacional aprobado, que es la iniciativa para aprobación del año 2023 y por supuesto darle las gracias a todos los que me acaban de escribir que no es 12,3, es 12,6. Sí, tienen razón, muchas gracias y obviamente todos los comentarios que están dejando acá abajo en nuestras redes sociales, tanto la de Otto Guevara como la de Daniel Sucher y por supuesto el Facebook Live de Doble Nudo. Vuelvo a repetir, muchas gracias, es 12,6, sé que había dicho 12,3, sí. Pero Otto, 12,3, 12,6, ojo, sí es un montón de dinero, pero ¿cómo se paga? O sea, porque, a ver, qué lindo el número, pero alguien lo tiene que pagar. Sí, uno podría pensar, ok, a ver, decías hace un rato, es tanta plata que uno no se la imagina. No, a ver, no cabe en la celda Excel. Y le quitas en dólares. 12.666 billones. Sí. O sea, son millones de billones. Sí. Una cifra astronómica. Y entonces el presupuesto, cuando decimos ese monto, a ver, ¿cómo se desagrega? Bueno, hay una parte que son ingresos corrientes o ingresos tributarios. Sí, ingresos tributarios. Son ingresos, ahí hay impuestos. Hay otro tipo otro tipo de ingresos que no son necesariamente impuestos, hay cierto tipo de cargas. Y luego está la parte de gastos. Eso es el presupuesto, ingresos y gastos. Eso es, cuánto es lo que espera recibir de impuestos el gobierno y cuánto es lo que espera gastar. Y luego ahí le va a quedar un hueco. O sea, porque los ingresos no alcanzan para pagar los gastos. Bueno, acá hay un tema que hay que decir y es que hace un tiempo atrás... A ver, es normal que un país necesite solventar ese hueco que está hablando Otto Guevara con lo que se llama financiamiento y eso se llama deuda. Entonces es normal que un país pueda buscar financiamiento para completar, digámoslo así, el presupuesto. Hay algo bueno que vamos a decir, en este caso particular, la dependencia de la deuda, Otto, está casi alcanzando un 40%. Así es. Y la perspectiva económica de recaudación de tributos es 60%. Entonces, para decirlo claro, 60 va a ser de recaudación a través de ¿qué? De una reactivación económica que se va a tener que dar. Y el otro 40 va a ser buscando financiamiento. ¿Qué pasó en el 2022? Era 55-45. Y en el 2021... pareciera que había sido casi que 50-50. Incluso para 2019, casi que la deuda era más que la tributación. Entonces, si bien podemos decir de que Costa Rica sigue dependiendo mucho de la deuda, pareciera que el presupuesto de buenas a primeras, el del año que viene, tiene una disminución de la necesidad de buscar la deuda en ese caso. Sí, para que te das cuenta, digamos que se va a ir... un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Es muy importante eso que estás mencionando a la hora de traer y poner sobre la mesa los presupuestos de los años pasados, sí, claro. Con el propósito de comparar dónde estamos y cuál es la tendencia, si la tendencia es hacia una mejoría o hacia un deterioro. Entonces pareciera, y ahí viene el tema del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, donde entraron varios ingredientes. Una parte es un aumento de impuestos y por otro lado el tema de regla fiscal, que puso un poco de límite en la contención del gasto, en el crecimiento del gasto, y luego sí, el efecto del IVA, de tal punto que IVA hoy representa lo mismo que renta, más o menos en cuanto a ingresos. Son las dos fuentes de ingresos más importantes del Estado, es el impuesto sobre la renta y el impuesto de valor agregado. Entonces eso que estás mencionando es muy importante tomarlo en consideración porque pareciera que efectivamente despacito, pero van mejorando un poquito los números fiscales. Me vas a disculpar un momento, Otto. Vea, acá hay un comentario que estoy leyendo. ¿Cómo hace el gobierno para poder saber si es 60-40? Bueno, por eso es que es tan importante tener estas lecturas consecutivas o tener un termómetro consecutivo de lo que son las perspectivas económicas del mundo y las perspectivas económicas de la región y las perspectivas económicas del país. Es por eso que el presupuesto nacional no puede ir independiente de lo que esté velando el Banco Central de Costa Rica. Entonces, ¿cómo se calcula todo esto? Bueno, ¿cuál es la inflación proyectada? ¿Cómo va a estar el tipo de cambio proyectado para el año que viene? Por supuesto, no podemos negar el tema de petróleo. Este tipo de componentes entran en la ecuación para poder decir, ok, la
base de mi presupuesto, perdón, la base del financiamiento de mi presupuesto va a tener tanto a través de tributación. ¿Y esa tributación de dónde viene? De una reactivación económica que viene con base en la proyección de crecimiento económico que da el Banco Central. Sí. Entonces, es ahí donde es muy importante de que el señor Nogui Acosta se hable muy bien con el señor Roger Madrigal. Estos dos son... Roger Madrigal, que es presidente ejecutivo del Banco Central. Banco Central. Y estoy poniendo los nombres porque hoy son los que lideran estas dos instituciones, pero si se llamara Otto Guevara o Daniel Suchar, tienen que estar juntos al igual que siempre lo han hecho. Entonces, es simplemente para responder esta preguntita que me acaban de mencionar, ¿por qué 60-40? ¿Por qué están casi que escrito en piedra el 60? Bueno, porque al final lo que estás viendo es la proyección que te está dando tu ente, que en este caso es un ente apolítico, y que definitivamente es lo más técnico que hay en el caso de economía. Un par de comentarios para complementar lo de Daniel. Uno es, y mencionó Nogui Acosta, Ministerio de Hacienda, es el que elabora el presupuesto, pero no lo elabora de la nada. O sea, hay en cada ente público que conforma el gobierno central, hay un departamento de presupuesto. Entonces, ellos lo que hacen es hacer sus propios presupuestos, lo mandan a Hacienda, el Ministerio de Hacienda consolida y ahí aplica todas esas proyecciones de lo que habla con Roger Madrigal, etcétera. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración para entender cómo es que se elabora el presupuesto. Y se trabaja varios meses y más o menos para julio es cuando ya tienen todo terminado y se lo pasan a Hacienda, Hacienda consolida, hace los números por aquí y por allá y lo presenta a la Asamblea Legislativa. Eso es una parte. Hay otra parte que eso va a generar una discusión en la Asamblea Legislativa y tiene que ver con lo que establece la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera en un artículo que se le metió en el año 2000. Y es que es prohibido financiar gasto corriente con ingresos de capital. Gasto corriente con ingresos de capital. Esta discusión va nuevamente a darse en la Asamblea Legislativa porque desde hace 20 años se viene financiando gasto corriente con endeudamiento y eso va contrario a lo que dice la ley. Y traigo a colación esto porque va a haber otra discusión en relación con el monto del FES, que seguramente los diputados van a echarse un pulso para ver si incrementan lo acordado por el Ministerio de Educación Pública. Y obviamente va a haber un tema que ya está generando a esta altura, a esta hora ya del jueves, un tema de las ayudas sociales, que siempre es parte fundamental de ese libreto de que sí se está, porque lo primero que se está diciendo es que ya no hay un crecimiento en la ayuda social. Ajá. Entonces, eso también va a generar, digamos, discusiones. Discusión en la Asamblea Legislativa, que es ese órgano político donde empiezan a hacerse modificaciones. Y hablando de modificaciones, algo para que lo tengamos claro, Daniel hablaba de las proyecciones del barril de petróleo, proyecciones de inflación nacional e internacional, el tema de la guerra Ucrania-Rusia, todo lo demás. Es que te voy a decir una cosa. Tipo de cambio. O sea, ¿por qué es tan importante? Vean, el primer impuesto o el primer tributo, vos lo dijiste, Otto, está el impuesto de valor agregado, que al final es el impuesto que está acompañando a prácticamente todos los sectores productivos del país. Está el segundo, que es la renta, que también está acompañado de los sectores productivos. Después tienes el selectivo al consumo y tienes el de la gasolina. Así es. Entonces, acá estos cuatro tú tienes que ir buscando cuáles son las variables que determinan. Por eso que se habla también del barril de petróleo. Por eso es que es tan importante hablar del barril de petróleo. Uno diría, barril de petróleo Venezuela, Arabia Saudita, Dubái. No, aquí también necesitas saber si vas a tener un componente importante que te vaya a pegar la inflación, si vas a tener subidas de tasas de interés. O sea, aquí podemos revolver obviamente muchas cosas, pero todo eso está metido dentro de esa licuadora en la cual Nogui Acosta hoy, como jerarca, tiene que tomar en consideración. Esa ley de presupuesto que se aprueba a más tardar el 30 de noviembre para regir a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año entrante, puede ser modificada. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Hay presupuestos, modificaciones del presupuesto ordinario y presupuestos extraordinarios que se presentan durante el año siguiente. Entró un dinero de un préstamo que no estaba contemplado hoy en el presupuesto que se va a aprobar. Bueno, ese dinero ya se aprobó el empréstito, hay que incorporárselo al presupuesto y determinar cómo se va a gastar. Entonces se hace una modificación
a la ley de presupuesto que está vigente en ese momento para incorporar esos nuevos ingresos. Pero lo mismo, si hay una revisión de las proyecciones y resulta que el precio del petróleo baja sustancialmente o resulta que la inflación es algo diferente o por alguna circunstancia la economía creció más de la cuenta o los ingresos tributarios mejoraron. Unas variables que cambiaron, porque nuevamente esto es un presupuesto, es una proyección, es un estimado. Entonces, si se da un incremento en los ingresos más allá de lo proyectado, bueno, ¿cómo lograr gastar ese dinero? ¿Cómo redirigir ese dinero hacia gasto? Eso se hace a través de modificaciones del presupuesto ordinario que estaría vigente durante el año entrante. Esto para que entendamos el por qué los diputados a veces corren a hacer modificaciones del presupuesto, porque además solo así puede gastarse plata. Acuérdense, si no hay una ley que autorice el gasto, no se puede gastar. Claro, y una cosa interesante que está prevaleciendo en este tema del presupuesto es que los datos fiscales del primer semestre del año 2022, que si bien hoy el programa no tiene que ver con eso, pero hay que decirlo, el domingo pasado, estamos hablando hace 5 días, sacaron los números del primer semestre del año y la verdad es que los números son muy benevolentes. Y acá voy a contarte, tenemos un superávit primario que está antecediendo a este tema del presupuesto que no se había conseguido en los últimos 17 años, Otto. Tienes un déficit fiscal. Pero explícate qué es el superávit primario para que nos entiendan. Vamos a explicar eso. Eso quiere decir que todo lo que estás recogiendo en tributos te está alcanzando para pagar tu gasto corriente, que no tiene nada que ver con la deuda o el servicio de la deuda. Entonces, en 17 años no habíamos alcanzado este 1,3% que te da positivo, por eso es más superávit primario, porque te está alcanzando más la plata, cosa que usualmente no era tan sencillo de digerir en los últimos 17 años, vamos a decirlo de una manera. Y por otro lado, el nivel de gastos está bajando poco a poco, o sea, son números que te están dando muy buenas noticias para poder decir, hey, se está teniendo una buena administración del gasto. Tú hablaste sobre un tema de la implementación del plan fiscal, que en su capítulo 1 expande con el IVA, capítulo 2 el tema, pero el capítulo 4 de regla fiscal también le puso la camisa de fuerza. Entonces, eso hace de que tengamos un presupuesto 2023 un poco más benevolente, más sincero y no tan inflado como se está haciendo. El tercer capítulo de esa ley era sobre empleo público y tiene que ver con el porcentaje que se pagaba de dedicación exclusiva y el tema de las anualidades, ya poniéndolas en un términos ya no de crecimiento exponencial sino lineal. Entonces, con esas modificaciones ha habido un poquito de contención del gasto relacionado con remuneraciones. Me preocupa que por allá anda el gobierno y el mismo Novia Costa diciendo, libérenme la posibilidad de contratar más gente, porque hay limitaciones por regla fiscal, y entonces está pidiendo que le liberen contratar. Hay algunas áreas donde yo estoy de acuerdo que se debe contratar, seguridad pública definitivamente es un área en la que hay que contratar más personal, pero hay otras que requieren de una reingeniería, pero esa es la parte tal vez del bloque final de lo que hay que hacer, porque hay cosas que todavía este gobierno no está cometiendo como debiera cometerlas. Señoras y señores, estamos hablando sobre el presupuesto 2023, ¿qué traen adentro los 12,6 billones? Vamos a una pausa aquí a doble nudo y ya lo veremos al regresar. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Frase del día. Uno de los grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados. Milton Friedman.
Señoras y señores, bienvenidos una vez más, tercer bloque aquí en A Doble Nudo. Estamos hablando sobre el presupuesto 2023. Alcanza en su primera iniciativa 12,6 billones de colones. Pero vamos a ver cómo se paga este presupuesto, qué trae el presupuesto, qué es lo que cubre el presupuesto. Y no hay nada mejor que agarrar un billete de 1.000, así mismito como lo están viendo, véanlo ahí. Acá en la cámara principal, no sé de cámara principal, entonces vamos a cámara, aquí está, tome 1.000 por la hablada, señor. Un rojo, un rojillo. Un rojo. ¿Cómo hago yo, si este es el presupuesto? ¿Cómo se paga este presupuesto y qué trae este presupuesto adentro? Aquí te paso los 1.000. Hay un 40% que es para deuda. ¿No? 40% no. Deuda es lo que vas a buscar. Sí. Vas a buscar deuda, el 40. El 47% lo pagas en deuda. Eso es lo que pasa. Pero el punto es que de este billete, aquí estamos, de este billete de 1.000 colones, si uno empieza del presupuesto, el presupuesto es esta parte requiero deuda. Sí. Requiero deuda. Hay otra parte que son mis gastos corrientes. Toma. Ahora voy para acá. Ajá. Señoras y señores, con este 1.000, vean, tome 1.000 por la hablada, como dicen, ¿no? Este señor que está acá, el presupuesto nacional, y el 47% se va en servicio de deuda. ¿Eso qué quiere decir? Ahora sí, vamos acá, presten atención. Nosotros en Costa Rica hemos dependido de la deuda muchísimo. Desde el año 2009 para acá, la deuda que estuvo en un nivel de 26% hoy alcanza casi el 70% del PIB. Este servicio de deuda, por supuesto, tiene que ver con pagos a capital y pagos de intereses, y esto se lleva el 47% del presupuesto nacional del año que viene. O sea, es increíble que nosotros tengamos una dependencia tanto a la deuda. Es histórica, sí. ¿Hace cuánto? Bueno, las deudas usualmente son colocadas a 15, 20 años plazo o también pueden ser a corto plazo. Entonces, acá, si yo sé que mucha gente empieza a decir, es que eso es culpa de él o culpa del otro, aquí al final tienes un número que es 47%. Hay otro pedazo importante, Otto, que se llama las pensiones de lujo o pensiones cargadas al presupuesto, que casi alcanzan un 10%. Sí, 9.2. Claro, pero es 9.2 porque se ajusta con el número, pero al final son 10%. Entonces, ahí te das cuenta que 47 más 10 estás en 57 y todavía no has hecho nada. Todavía no has hecho nada por el país. ¿Te das cuenta? Entonces, el otro 43 es cuando tú empiezas a decir, ok, ¿qué mando para capital? ¿Qué mando para transferencias corrientes? ¿Qué mando para las embajadas? ¿Qué mando para los consulados? ¿Qué mando para acá? ¿Qué mando para allá? Entonces, es ahí donde tú te empiezas a dar cuenta, y aquí es donde yo quiero poner un número claro. 57%, señores, del presupuesto del año 2023 es en nada. Si te das cuenta, o sea, ¿qué haces? Nada. El otro 43 es que paga todo. Pagar deuda, intereses y pensiones. Así Entonces, estamos de acuerdo. Ahí es donde tú te pones a dar cuenta que tus finanzas públicas están mal diseñadas, están mal administradas y tienes que tener un rumbo que no sea tener 57% en otra cosa. Sí. Si bien la deuda obviamente te ayuda para obviamente cubrir otras cosas, pero a ver, si tienes un presupuesto en el cual lo que recaudas, ya sea a nivel de tributación o nivel de deuda, igual tienes que pagar 47% de deuda, ahí es donde quiero que la gente entienda y es un poco lo que está pasando. Es importante que las personas, a la hora que estamos hablando de esto, piensen en su presupuesto Familiar. Claro. De todos sus ingresos, se les va el 47% en deuda, en pagar deuda. Entonces uno dice, a la pucha, pero yo podría vivir muchísimo mejor si yo no tuviera que pagar esas deudas que en algún momento me endeudé por diferentes circunstancias. En algún momento fueron bienes de capital, otro fue para pagar tarjetas de crédito, para mis gastos de consumo, lo que fuera. Ya las decisiones que se tomaron. Ya no hago flagelándome por todo lo que hice. El tema es que hoy estoy sobreendeudado. Se me va un porcentaje, casi que la mitad de mis ingresos se me va en pagar deuda, intereses y deuda. Y la deuda es patear la bola.
y tengo un deterioro de mi calidad de vida. Quisiera hacer muchas cosas, y eso es lo que uno ve en el gobierno. El gobierno quisiera hacer muchas cosas, quisiera mejorar las carreteras, quisiera meter obras, bienes de capital, pero solo el 4% de todo el presupuesto va a bienes de capital. Y no pasa nada nada. más. De hecho, el ministro de Obras Públicas y Transportes es más, fue el jueves pasado, justo el jueves pasado, le digo, no tengo plata para puentes, no tengo plata para carreteras, no tengo plata para nada. Ya va. Si un país, ¿cómo crece? Con bienes de capital. O sea, si tú haces inversiones en gasto de capital, tú agarras y dices, puedo ampliar carreteras, puedo ampliar aeropuertos, puedo ampliar puertos, puedo tener mayor viabilidad, puedo tener una conexión entre... Bueno, nosotros, es más, cuando hicimos el programa de Limón, que lo hicimos la semana pasada, estábamos hablando de las inversiones en el puerto, hemos hablado sobre el tema del puerto de Punta Arenas, digamos en Caldera, todo eso, pero ¿cómo tú vas a agarrar y decir, hey, mira, se me van a venir 4 años, o por lo menos 2023, en el cual sencillamente lo que va a mantener es mantenimiento? Pero con las proyecciones que está haciendo, eso va a ser para el resto de la administración. De hecho, inclusive, la presentación que Nogui Acosta hace en la Asamblea Legislativa la hace, presenta una estrategia fiscal para los 4 años de la administración, que culmina en el 2026. Y lo que él proyecta es básicamente un mejoramiento pequeño en todos los indicadores, pero muy pequeño. Pero el monto de inversión de capital va a pasar del 5.3 a 5.5 a 5.6, algo marginal. O sea, realmente no se está pensando en hacer una reforma estructural, más bien le hace a los diputados la importancia de aprobar eurobonos, porque dice, bueno, si ustedes no me aprueban eurobonos, la relación deuda PIB, Producto Interno Bruto, se me va básicamente al 80%, mientras que si ustedes me aprueban eso, a 4 años plazo, esa la podemos bajar de donde estamos hoy a 50 y pico %. Entonces es una presión, apruébenme esto, pero aún así no estamos viendo, y esa es la congoja que uno tiene, uno como familia pensando que el 50% se le va en pagar deuda e intereses, o sea, debiera hacer algo para reducir sustancialmente la deuda. Y te voy a contar otra cosa. Obviamente estos son puros números que obviamente dependiendo de la base matemática que usted utilice le van a sonar más grandes o más pequeños. En el tema de la remuneración, Otto, la remuneración es el 22% del presupuesto, ¿no? Uno diría, pero el 22% del presupuesto tampoco era mucho. No, a ver. El 22% de remuneración equivale, Otto, ¿te acuerdas que te dije que el presupuesto es de 60-40? Sí. ¿No? Bueno, si usted agarra ese 60, ¿no? Que es solo lo que usted va a recaudar, y usted le mete este 22, prácticamente estamos hablando de un 30 y pico % que se va, de lo recaudado, se va en nómina. La OCDE es 20. Entonces empieza a darte cuenta, ya va, Daniel, ¿por qué me hablas de la OCDE? Sí, porque tú tienes que hacer comparaciones con las personas, o en este caso los países, los otros 37 países que tienen buenas prácticas en finanzas públicas. Entonces, si bien mucha gente dice, no, pero solamente son 22% de remuneraciones, no, es que esas 22% de remuneraciones, cuando lo cruzas con el 60% que está proyectado, te da prácticamente por encima del 35% y que está casi 15 puntos porcentuales por encima de lo que te pide lo que la OCDE tiene en buenas prácticas. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta por qué la ley de empleo público es muy importante. Que es una tarea pendiente, claro. Entonces tú dices, y la reforma del Estado por el otro lado. Entonces uno dice, wait, ¿estamos hablando del presupuesto nacional o estamos hablando de cosas que hay que hacer? Es que el presupuesto te empieza a dar variables o te empieza a arrojar cifras que te muestran como analista cuáles son los datos, cuáles son las decisiones que tienes que tomar para que en el 2024 ya tengas números diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí la importancia de este programa que estamos haciendo hoy, porque más bien no es solamente decir la cifra, porque la cifra la van a encontrar en el periódico. Eso, el tema es los análisis que estamos haciendo hoy aquí en A Doble Nudo, de cómo te das cuenta de que hay muchas decisiones que se tienen que tomar, que si bien no se tomaron en el pasado, lo tienes que hacer para mejorar esos indicadores de gestión que hoy en día, te lo estaba diciendo el mismo presupuesto nacional. Sí, quiero hacer un comentario para aquellos críticos del gobierno que dicen, la pucha, nuevo gobierno y sigue gastando igual que los otros y todo lo demás. El tema es que aquí hay una inercia en gasto público.
Usted no puede llegar, montarse y de un momento a otro decir, no, yo quiero cerrar el CONAVI. Bueno, pero si la ley no se aprueba, usted tiene que presupuestar todo lo que corresponde. Que yo quiero todos estos entes desconcentrados, quiero cambiarle la desconcentración, pasarlos a la desconcentración mínima. Todos esos hay que presupuestarlos. Que mire que el PAN y que el Ministerio de Educación, que las transferencias, todo eso tiene que presupuestarlo porque así está en leyes, a no ser que usted modifique las leyes. Y tiene 3 meses de administración y entrando nomás ya se encontró un proceso de presupuesto que venía caminando. El proceso de presupuesto no es que empiece en mayo, empieza desde principio de año. Es que mucha gente cree que es que apenas se montaron los nuevos gobernantes, ya empieza otro presupuesto. No, es que el presupuesto ya lo llevan haciendo las instituciones internamente. Acordémonos que las instituciones lo que cambian son de jerarcas. Y los jerarcas, por supuesto, van a echarle el agua bendita de lo que están haciendo. Pero todas las personas que trabajan son las que están dentro del departamento de presupuesto, que muy bien lo dijiste. De todas las entes públicas, y no hacen presupuesto base cero, sino que toman el presupuesto que están ejecutando y dicen, bueno, la inflación proyectada es de tanto, revisan un poquitico y tratan, porque tratan de meterle a la Hacienda y decirle, bueno, al Poder Judicial, yo quiero que usted me lo incremente en tanto, y empiezan a justificarlo, porque los diputados aprobaron una ley que ahora me obliga a tener defensa pública por aquí, por allá, bla, bla. Y Tribunal Supremo de Elecciones para el año que viene, cuando esté... Para las elecciones municipales, tiene que hacer una platica. ¿Sí? Una pregunta, Otto, ¿cuántas aumentan por ley? ¿Cuántas partidas aumentan por ley? ¿Sabes eso? No, es que... ¿O es un mito? Hay unas que están amarradas, hay montos amarrados, pero están excedidos. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial es el 6% de los ingresos. Bueno, el Poder Judicial recibe el 3% de todo el presupuesto. Wow. O sea, está excedido el Poder Judicial en relación con lo que recibe. La Constitución dice que el MEP, en la educación pública, debería recibir al menos el 8% del Producto Interno Bruto. No lo está recibiendo en los últimos años no ha llegado al 8%, está 7 algo. 7,14. En esta oportunidad, si vos ves los presupuestos de los diferentes ministerios, casi todos bajaron los presupuestos comparado con el presupuesto que se está ejecutando este año, excepto Presidencia sube, Hacienda sube. Son los únicos ministerios donde uno puede darse cuenta que hay un incremento. Ahí sus razones van a tener que dar ante los diputados porque esos 2 presupuestos incrementan frente a todos los demás, y después la discusión política que se da normalmente en la Asamblea Legislativa. Hay transferencias que están ordenadas por ley, transferencias, por ejemplo, del Patronato Nacional de la Infancia, pero el patronato viene acumulando un montón de dinero que uno podría decir, bueno, podría condonarse una buena parte de ese Habría que ver, señoras y señores, vamos a ir para la última pausa del programa, hablando del presupuesto Nacional 2023. Ya regresamos. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Frase del día. Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados. Milton Friedman. Señoras y señores, estamos de vuelta acá. Último bloque de A Doble Nudo. Estamos hablando sobre el presupuesto nacional 2023 que se presentó el jueves pasado, justamente hace 7 días, por parte del Ministerio de Hacienda, 12,6 billones de colones. Tiene una dependencia 40% de la deuda, 60% de los tributos que hay en la acera al frente, 47% de servicio de la deuda, prácticamente 10%, es 9,2%, pero vamos a ponerle 10% de las pensiones que están cargadas al presupuesto, y el otro 43%, por supuesto, está obviamente en gasto corriente, un poquito de capital, eso es lo que estamos hablando. ¿Y qué más hay que hacer? Porque el presupuesto va a tener sus vaivenes. Van a ver que, lo que estabas comentando, Otto, de que el tema de Hacienda y de Presidencia lo van a tener que justificar. Van a haber otros que van a estar bajando. Temas de alquileres también van a estar bajando, viajes, viáticos. Hay muchas cosas que van a estar ajustándose, pero nos tenemos que quedar solo con eso. No, yo espero que transferencias al sector privado se limiten
o sea, se limiten lo más posible o se eliminen del todo el presupuesto, pero dentro del presupuesto es como una gota en el mar, en todo caso, ese tipo de transferencias, excepto aquellas que del Ministerio de Educación Pública se le ha venido dando a la Fundación Omar Dengo, es la transferencia a una entidad privada la más grande de todas. Son miles de millones de colones todos los años que se le dan a la Fundación Omar Dengo. Esa va a haber una discusión, pero es muy probable que se le siga haciendo la transferencia que todos estos años se le ha hecho a la Fundación Omar Dengo para el programa de informática educativa. Y bueno, y otro día podemos hacer un doble nudo sobre la participación de estas entidades privadas en una especie de Estado paralelo. Pero no veo que haya en la Asamblea Legislativa una disposición más que a ver de qué forma aumentan el FES por presión de la Universidad de Costa Rica, diciendo cómo es eso que solo me lo va a incrementar el año entrante un 1%, y cuando la inflación proyectada ahí mismo en el presupuesto es del 3 al 4%. Y también porque le metieron la UTN también. Entonces, le metieron la UTN. Entonces ahí la repartición es menos algo, ¿no? Sí, entonces ellos van a presionar y van a buscar a diputados, amigos de las universidades del Estado, especialmente UCR, para ver de qué forma presionan para aumentar la transferencia a las universidades. Eso es algo que yo anticipo que va a darse allá. Va a haber una discusión en torno a la reducción en el presupuesto del Ministerio de Cultura y el incremento del Ministerio de la Presidencia con el tema de los incrementos en los salarios también de los ministros. Claro, pero eso pero se veía venir porque, primero, con el ajuste de los salarios, ellos también han defendido de que ha sido a través de otros recortes, ha sido como una especie de balanza. Te recorto por acá, me voy por acá, digamos, en suma algebraica prácticamente pareciera que todo está bien. Pero nosotros aquí hablamos sobre el tema de los salarios de los ministros. A ver, Otto, a mí me parece que esa discusión yo creo que ya debería estar superada. O sea, a mi juicio sí. A mí me parece que estar... Es más, en las redes sociales la gente sigue. Pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que te lo lidere quién? O sea, ¿pagando qué? O sea... Yo he propuesto, inclusive presenté un proyecto de ley en 2015 más o menos, donde buscaba equiparar el sueldo de los ministros al sueldo de los diputados, porque son miembros de supremos poderes. Es que yo te voy a decir una cosa, para mí, Daniel Suchar, sin hacer mucho análisis, me parece que el presidente de la República debería estar por arriba. No Rodrigo Chávez. No, la institución, la figura. Sí. La figura tiene que estar dos arriba. Uno arriba deberían estar las vicepresidencias y el resto, todo el mundo en el mismo piso, diputadil, digámoslo así, diputadil, ministerial, todo el mundo en el mismo piso. Sí. Y obviamente viceministros más abajo, etcétera. Que eso creo que también lo trae la ley de empleo público. Pero no se quisieron meter a nivel de jerarquías, pero bueno, eso es algo que está pendiente. Pero es algo, son poquitas personas. Es que ese es el tema. Poquitas personas. Pocas personas. Y no te vamos, si vemos que son 330,000 personas las contratadas en el sector público, lo que es gobierno central son como 100,000 personas, un poco más de 100,000 personas, gobierno central. Y ahí estamos hablando entonces de unas poquitas personas dentro de esos 18 ministros, que es lo que estamos hablando. Sí, y que conste que los ministros no es que pasan de 0 a 4 millones, o sea, es que hay unos que pasan de 1.200.000, 1.400.000, pero hay otros que ya están en 3, o sea, no es que todo el mundo pasa de 0 a 4. Y otra cosa muy importante, Otto, es, y yo creo que acá también ha dado mucho de qué hablar, el tema de las pensiones cargadas al presupuesto. Ninguno de ellos va a estar cargado al presupuesto de su pensión, solamente el presidente de la República, que a mí me parece, Daniel, que el presidente de la República, la figura del presidente de la República, siempre va a seguir siendo un presidente de República. O sea, digamos, es un embajador toda la vida de eso, pero es una persona. O sea, una persona no te va a... O sea, eso ni siquiera es una gota en el mar. Eso yo no sé ni por qué. Es una nanogota. Entonces, ahí por lo menos lo que estamos diciendo, pero bueno, por ahí se van a dar la discusión. Entonces va a haber una discusión, pero creo que la discusión debería darse una vez que se esté discutiendo el presupuesto en la Asamblea Legislativa, la discusión de verdad, allá en noviembre, debería estar vinculada a lo que el mismo Nogui Acosta, ministro de Hacienda, le presenta a los diputados sobre su estrategia fiscal. Y al final, él en su presentación dice, señores diputados, nosotros en nuestra administración, dice Nogui Acosta, vamos a trabajar en 3 áreas. Recorte de gasto. Que tiene que estar claro. O sí. Tiene que, luego la otra parte, mejorar ingresos, y ahí viene a través de mayor actividad económica, por un lado, y una más eficiencia en el cobro. No dijo, por lo menos en esa presentación, que pretenden meter nuevos impuestos. Y luego, por otro lado,
un mejor manejo de deuda pública, una Te voy a decir reestructuración de la Te voy a deuda. decir una cosa, como habíamos hablado en el bloque pasado, los números de superávit y todo eso, mira, serían argumentos para no estar hablando de nuevos impuestos. O sea, me parece que hablar de nuevos impuestos le podrían sacar esto o sea, yo preferiría estar pensando en recortes de gasto, en este tipo de grasa que está ahí pegada al músculo, y definitivamente el tema que nosotros le hemos hablado hasta el cansancio aquí en Doble Nudo es la administración, la buena administración financiera de la deuda. Que aquí la gente todavía sigue palancado de que otra vez deuda. Es que no es un tema de que otra vez la deuda, es cómo va a estar usted refinanciando esa deuda. Por eso es tan importante los eurobonos, por eso es tan importante el monto de los eurobonos. O sea, hacer esto en canje de deuda cara por deuda barata, deuda cara De a corto plazo, a largo plazo, la mera. O sea, esto es importante que la reingeniería. Pero también es importante que la comunicación también se dé para todos por igual. O sea, que se cascadee esa educación. En este caso sería una educación tributaria, fiscal, para que la gente entienda. Porque obviamente las redes sociales explotan cada vez que habla alguien de eurobonos o también alguno que otro personaje en la Asamblea Legislativa que habla por hablar o porque también quiere robarse un poquito el show. Lamentablemente también eso es parte del paisaje. Sí, yo lamento que Nogui Acosta no sea un poco más ambicioso en relación con la reducción del gasto, por lo menos no lo ha planteado, vinculada a una reforma del Estado que necesariamente pasa por reducción de entes públicos, pero también por una reingeniería, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el Ministerio de Educación, para tercerizar servicios y entonces empezar a meternos en vouchers de educación. Ya la ministra está dando un ejemplo interesante, está diciendo, vamos a eliminar lo que dice la ministra, 800 centros educativos unidocentes. Vamos a consolidarlos. Eso significa 800 directores menos. Entonces, pero no están reduciendo el personal, lo están reubicando. Yo creo que el gobierno y funcionarios del gobierno tienen temor a la reducción de el tamaño del Estado. No, y también el tema de las negociaciones de algunos alquileres que están en dólares, que los quieren pasar a colones. Ajá. También hay también los alquileres que se están sacando, comprimir un poco este tema de tener menos alquileres. Y por supuesto, no he escuchado, Otto, todavía, quería escucharlo, pero no lo escuché, el tema de ciudad-gobierno. Es un proyecto que todo el mundo ha escuchado, pero en este caso no lo vislumbro. O sea, que para el 2023 ahí no va a haber absolutamente nada. Ninguna reducción en alquileres producto de ese proyecto, si es que eventualmente levanta. Pues digo, esto es 2023, o sea, esta iniciativa 2023, no lo vi. Ahora, ¿no contempla venta de activos tampoco? Tampoco. Dentro de lo proyectado no aparecen ingresos producto de venta de activos. No. Y te voy a decir una cosa, me parece que está bien que no lo ponga porque la venta de activos igual no se puede hacer en un año. O sea, igual, y cuando nosotros hicimos el Doble Nudo explicamos, digamos, iba a tomar no menos de 2 años. Entonces podría ser que para 2024 sí pudiera estar considerándose más que todo la del INS, que sería, digamos, la más fácil, que es más administrativa. No, sí, no hay que ir a hacer una VIXA, dependiendo de cómo lo hagan. Pero igual. Digamos, la BCR es la que más mediática y es la más difícil, ¿no? Es un poco más complejo, pero tampoco está incorporado a la explotación de recursos naturales, que de todas maneras tampoco se lograrían efectos sobre eso en un corto plazo. Mira, pero no vemos una estrategia. Bueno, lo que dijeron es que el ministro de Ambiente va a presentar en noviembre al presidente su propuesta de qué vamos a hacer con crucitas, si se va a hacer algo con gas natural, y ahí tendremos que esperar a ver cuál va a ser la decisión de ellos. Que hace un par de días atrás escuché una declaración del presidente Recope de que van a entrarle en el 2023, asumo que debe ser en ese plan del MINAE, que van a tirar con el tema de gas natural y la oxigenación, dosificación de etanol. Bueno, al final el tema de gas natural es el que estaría entrando algo nuevo en todo este paquete de cosas, pero vamos a esperar a noviembre a que suceda. Por ahora, lo que sí está claro, señoras y señores, es que estamos viendo que viene una buena discusión que va a estar basada, sí, en lo del FES, en el tema de las transferencias para la parte social, que eso es algo que siempre se da, y por supuesto que van a tener que buscar argumentar el tema de subidas presupuestarias de Hacienda
y subidas presupuestarias de presidencia. De presidencia. Sí. Eso es lo que Sí, digamos, esa estamos es la viendo discusióncita que se va a dar, no creo que pase a más, el presupuesto se va a aprobar, tienen los votos para aprobarse, de todas maneras no está contemplado el vacío de qué pasa si la Asamblea Legislativa rechaza el presupuesto, si lo rechaza, Procuraduría ha dicho que rige el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el inicial. Importante, una cosa, antes de despedirnos, nos faltan 30 segundos, el gasto de capital no es que no va a existir, hay gasto de capital aproximadamente 4,3%, 4,6%, o sea, no es que no va a existir, es que quisiéramos que fuese mucho más robusto, o sea, no es que no se va a construir nada, no, sí va a haber construcciones, pero no son construcciones o no se vislumbran construcciones de gran envergadura. Vea, una forma de compensar el tema de gastos de capital es cuando hay aportes del sector privado en alianzas público-privados. Pero en construcción tenemos hoy una pega, y es que Conavi se quedó sin plata para pagarle la dieta a los directores. Entonces no pueden sesionar, y como no tienen el órgano colegiado integrado, no pueden tomar decisiones sobre la iniciativa privada para la carretera que va de Cartago hasta San José, la de la Ruta 27 y otras. Bueno, todo eso hay que modificarlo. Señoras y señores, lo que no se puede modificar es este gran programa que ha estado hoy hablando sobre el presupuesto 2023. Este humilde servidor Daniel Sucher se despide. Otto, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos si Dios quiere el próximo jueves en otro programa más de A Doble Nudo. Chao.